José Ramón Barroso Arteaga es el compañero que es responsable de la Federación de Enseñanza de Política Educativa e Institucional y portavoz también, lógicamente, de la Comisión Ejecutiva. Y yo soy Juan Manuel Rivero Rodríguez, responsable de Organización y de Pública No Universitaria de la Federación de Enseñanza. Fuera de la mesa está el compañero, Moisés González de la Rosa, que es el secretario que lleva la Secretaría de Comunicación, para que le conozcan también. Y decir que estaba previsto que estuviera Juan Jesús Bermúdez, que es nuestro secretario general, que por una cuestión de última hora no ha podido estar, pero vamos, ya estamos nosotros dos para comunicarle lo que le queremos comunicar hoy, ¿no? Entonces, empezamos. Vamos a ver, hoy, en primer lugar, pues agradecer la presencia en esta... ¿Tenemos que cerrar? Sería bueno cerrar en la rueda de prensa. Sobre todo por la radio. Vamos a ver, digamos que la estrella de hoy de nuestra rueda de prensa es el Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Fue uno de los reales decretos publicados por el gobierno Rajoy allá por el año 2012, yo lo llamo el Annus Horribilis, o uno de los Annus Horribilis, donde fue un año donde se implementó muchas reglamentaciones de ahorro económico, ¿no? Entonces, en este caso, ese Real Decreto, pues eso lo que pretendía era, de alguna manera, el ahorro económico, vestido un poco de medidas que daban racionalidad, eficiencia al sistema educativo, encaminadas finalmente a la consecución del equilibrio presupuestario, que finalmente todo eso a lo que ha conllevado no ha sido a una mejora del sistema educativo, lógicamente. Entonces, ese Real Decreto, en el ámbito de lo que es la enseñanza no universitaria, establecía pues tres cuestiones importantes. Una es el incremento del número de alumnos por aula, que lo permitía ese Real Decreto, en tanto en cuanto en aquellos años donde no habrían oposiciones o si la hubiera, la tasa de reposición de efectivo era inferior al 50%, en los centros se podría incrementar la ratio alumno por aula por encima de lo que establecía, de los máximos que establecía la Ley Orgánica de Educación, que les recuerdo que el artículo 157 establecía que eran 25 alumnos máximos en lo que es la educación infantil y primaria y 30 en lo que es el resto de enseñanzas, ¿no? Con esta medida se permitía, en esos años donde no había oposición y la tasa de reposición era inferior al 50%, se podía incrementar un 20% la ratio, es decir, que en los centros de infantil primaria se podía llegar de 25 a 30 y en los de secundaria, del resto de enseñanza, de 30 a 36. Entonces fueron años, sobre todo los próximos al 2012, 13, 14, donde nos encontrábamos hasta 36, hasta 40 alumnos en las aulas de nuestros centros educativos. Por tanto, esa fue una medida importante. Decirles, para que ustedes vean, que en el año 2012, 2013, 2014 y 2014, en esos años hubieron oposiciones pero las tasas de reposición eran del 10% exclusivamente, con lo cual en esos años se implementaba esta medida del incremento de la ratio por aula, de alumno por aula al 20%. En el año 2015 ya la tasa de reposición llegó hasta un 50%. Y ya es en el año 16 y 17 donde ya eso ha cambiado y ya las tasas de reposición son como máximo el 100%. Para que vean que hubieron 3-4 años donde esta medida implementaba esa opción, aunque hoy en día probablemente, si nos damos una visita por los centros educativos de nuestras islas, probablemente hayan centros con esas ratios elevadas de manera importante. La otra cuestión que también el Real Decreto implementaba como una medida de ahorro y que en el caso de Canarias supuso un número importante de ahorro de profesorado es el asunto de la jornada lectiva. La jornada lectiva hasta el 2012 en los centros fundamentalmente
de secundaria, de las escuelas oficiales de idioma, de las escuelas de arte, eran 18 horas lectivas las que tenía el profesor. Pues este Real Decreto permitió incrementar 2 horas más, 20 horas lectivas. Eso supuso, lógicamente, un ahorro de profesorado de manera importante, con la repercusión, lógicamente, que ha tenido en la mejora o no mejora del sistema educativo cuando tienes un número importante de profesorado menos que tenías antes hasta ese momento, ¿no? Y la otra medida era el tema de las sustituciones, que lógicamente ha tenido repercusión, pero no tanto como la anterior. Era que solamente podía sustituir a personas enfermas y demás, no antes de 10 días lectivos. Es decir, que te pegaba realmente 15 días naturales sin poder sustituir a un docente que se enfermaba, con lo cual obligaba al centro, al profesorado del centro, a repartir alumnos y ese tipo de cosas. Estas fueron las 3 medidas fundamentales que ese Real Decreto implementó y que se hizo por una medida de cuestión de equilibrio presupuestario y que nosotros entendemos, no solamente no lo entendemos nosotros, sino que el propio gobierno que aprobó esa medida, la publicó, que es el gobierno de España, dice que estamos saliendo, que hemos salido de la crisis, que ya llevamos varios años creciendo al 3%, y nosotros decimos, bueno, si aquel Real Decreto se implementó por una situación económica concreta, si esa situación económica concreta ha cambiado, pues la razón de ser de aquel Real Decreto ya no tiene esa razón de ser, por lo tanto no procede que continúe estando vigente ese Real Decreto. Por eso nosotros, pues en estos días pasados, pues tras haber requerido al Ministerio desde hace un tiempo esto que estoy diciendo y no teniendo respuesta del Ministerio, pues bueno, como hacemos normalmente en comisiones obreras, pues hemos recurrido en este caso este Real Decreto a la Audiencia Nacional, porque entendemos que no procede en estos momentos. Por otro lado, lógicamente, decir que el profesorado mayoritariamente, por no decir el 100% del profesorado al cual se le incrementó la jornada lectiva de 18 a 20 horas, lógicamente está de acuerdo en que se vuelva nuevamente a la situación anterior. O sea, no hay necesidad de pasar escritos por los centros educativos para que los profesores firmen si están de acuerdo en volver o no volver a las 18 horas, que sí. Por lo tanto, lo que hay que hacer es medidas que de alguna manera puedan ir en contra de ese Real Decreto, y no hay más medida que ir a los tribunales si el Ministerio de Educación no acepta ni asume la derogación o la eliminación de este Real Decreto. Entonces, en ese sentido, pues el compañero les va a comentar un poco qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer la Federación de Enseñanza y Comisiones Obreras Canarias respecto de este asunto aquí en nuestro ámbito de Canarias. Decirles que, como muestra, tenéis aquí el escrito que hemos registrado hoy en la Consejería de Educación, reclamándole y requiriendo a la Administración la no aplicación de ese Real Decreto. ¿Vale? Sí. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por estar presentes. Lo que comentaba. Hoy es un día para nosotros importante porque en todas las comunidades autónomas del Estado estamos haciendo la misma actuación. Ya la Federación de Enseñanza a nivel de Estado ha presentado ha abierto ese proceso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional de derechos fundamentales por vulneración del derecho a la educación, vulneración del derecho al empleo público y también vulneración del principio de seguridad jurídica. Esas 3 cuestiones están en lisa ahora mismo en la Audiencia Nacional, precisamente porque entendemos que el momento de un Real Decreto Ley, que es una medida extraordinaria amparada en el artículo 86 de la Constitución Española, por motivos de urgente necesidad y cuestiones extraordinarias, como eran en aquel momento, entendía el Gobierno Central, la situación económica que atravesaba España, y precisamente por intentar cumplir con esa senda de consolidación fiscal y con esos compromisos, en este caso, de esa déficit público establecido por el gobierno europeo, por la Unión Europea, pues nos llevaron a ir
con aprobar ese Real Decreto Ley, obligaron al gobierno a aprobar ese Real Decreto Ley que vulneraba estos derechos que estamos diciendo en estos momentos. Muchas de las medidas que allí venían precisamente eran medidas temporalizadas. Por ejemplo, se suspendió la ordenación o la nueva ordenación de la formación profesional, que existía un Real Decreto en 1147 del 2011 que establecía que en el curso 2012-2013 se tendría que empezar a establecer la nueva ordenación de la formación profesional en España. Eso se suspendió, pero se suspendió con unos límites concretos, no sine die, era hasta el curso 2014-2015. Pues seguimos a fecha de hoy sin que se aplique esa nueva ordenación de la formación profesional. Por tanto, eso entendemos que está vulnerando precisamente el derecho que tienen las administraciones públicas a realizar esa ordenación, esa nueva ordenación. Hemos solicitado a Canarias, como decía, y estamos haciéndolo en todas las comunidades del Estado, que precisamente todas estas medidas que estaban temporalizadas en el Real Decreto Ley sean aplicadas o dejen de aplicarse, ya en este momento se suspendan en las comunidades autónomas. Habían algunas que tenían temporalización o cumplían con unos criterios, ya lo decía el compañero antes, las ratios estaban establecidas, ese incremento al 20%, solo hasta el momento en que las tasas de reposición fuesen superiores al 50%. Eso ya ha ocurrido desde el año 2016, sin embargo se siguen aplicando esas medidas de ratios superiores al 10%, en este caso al 20%. ¿Vale? Entonces, habían cuestiones como la FP que estaba hasta el 2014-2015. Habían otras cuestiones que tenían que ver también con el profesorado universitario. En el profesorado universitario se le aumentó las horas de docencia en contraposición a la disminución de las horas de investigación. Eso evidentemente influía en su carrera profesional e influía también en la calidad de la enseñanza que se está generando en las universidades públicas canarias. También se metieron en ese Real Decreto con las becas y ayudas al estudio de nuestros alumnos. Por tanto, todas estas medidas que eran transitorias, que eran por unas situaciones excepcionales, las ha seguido aplicando el gobierno. Por tanto, le estamos diciendo y le estamos pidiendo a las comunidades autónomas que todo aquello que estaba tasado en el tiempo o con algún tipo de criterio que ya se ha superado, dejen de aplicarlo de manera automática, porque no están obligados a hacerlo. Sin embargo, ha habido un efecto arrastre en el que tanto el Gobierno Central, el Ministerio de Educación, como las distintas comunidades autónomas han seguido sobrellevando esta situación. Y de la misma manera pedimos que si hay medidas que ya establecen que estamos en una recuperación económica en todo el Estado, que se recuperen los derechos laborales de los docentes, es decir, que se recuperen esas 18 horas lectivas y por tanto se elimine esa penalización también que se tuvo en su momento. Algunos avances ha habido, fruto de esos avances están los acuerdos, el primero y el segundo acuerdo para la mejora del empleo y la recuperación de las condiciones laborales que hemos firmado conjuntamente con UGT y con SSI a nivel de Estado. ¿Por qué? Porque efectivamente la aplicación de estas medidas, dése cuenta que por cada jornada que se incremente en 2 horas al profesorado de jornada lectiva, estamos hablando que cada 9 docentes se pierde una plaza o un profesor, ¿vale? Y con la tasa de reposición que estuvieron al 10% en los años 2012, 2013, 2014, se estaban perdiendo 9 plazas de cada 10. Es decir, que al final estamos perdiendo pues más de 10 plazas porque por cada 100 profesores estamos perdiendo 10 plazas, y eso ha supuesto que a nivel de Estado, en el primer año y medio de aplicación de ese Real Decreto Ley, se perdieran más de 32.800 puestos de trabajo. Y que aquí en Canarias, solo en Canarias, estuviéramos rondando las 1.500 plazas, los 1.500 puestos de trabajo. Es lógico que ahora se intente o se tenga que trabajar para recuperar todo ese empleo perdido. Se aumentó en un 30% las jornadas parciales, por tanto, mayor temporalidad en el empleo. Tal es así que a nivel de Estado la tasa de interinidad o temporalidad está en un 25%, es decir, que 1 de cada 4 docentes está en situación de temporalidad. En Canarias aún es peor la situación porque estamos en torno al 28%, por tanto, se incrementa esa cantidad. Y eso es lo que queremos evitar. Por tanto, nosotros hemos pasado a la acción y la acción es, no nos queda otra, evidentemente, ir a los tribunales pidiendo precisamente o amparado en esos derechos fundamentales que
la Audiencia Nacional vea, como vemos nosotros, que el momento de ese Real Decreto 14/2012 ha pasado a la historia, que ya vale de seguir castigando la financiación del sistema público educativo. Por tanto, le pedimos al Gobierno de Canarias también y al Gobierno central que en este caso apuesten por una mayor y mejor inversión en el sistema público educativo, que entendemos que es un sistema esencial porque nosotros estamos empeñados en construir una sociedad más justa y más igualitaria para todos y para todas. Por tanto, esa es nuestra petición, ese es nuestro empeño, esperemos que la Audiencia Nacional así lo estime también, pero pedimos hoy encarecidamente a las comunidades autónomas que hagan ese esfuerzo, puesto que ya en breve se comenzarán a trabajar sobre los presupuestos del próximo año y nos gustaría que efectivamente se viese comprometido las comunidades autónomas con la educación, con el sistema educativo. En este caso, claro, lógicamente nosotros le planteamos a la administración canaria que lógicamente que entendemos que ya llevamos varios años, del 2012 en adelante, pues con un número importante de profesorado menos en las aulas y que de una vez por todas no podemos esperar 2-3 años en que se tome la decisión de volver a la situación anterior. Tenemos que volver ya y más pronto que tarde, por lo tanto más vale el próximo curso que dentro de 2 cursos. O sea, que esto es una cuestión que de manera definitiva la Comisión Obrera pone sobre la mesa, y la pone sobre la mesa porque la hemos puesto en la mesa de la Audiencia Nacional. Entonces, nuestra petición es que en este asunto concretamente del incremento de la jornada lectiva se vuelva nuevamente de manera inmediata ya para el curso que viene a las 18 horas lectivas, sin más cuestiones sobre este asunto. Así que si hay alguna cuestión que no haya quedado clara o algún asunto... Sí, yo quería preguntar si de todas formas hoy han registrado también esta petición en la consejería. Sí, aquí lo tienen. Y no han tenido reuniones previas con el departamento para ver la viabilidad de esto, de que lo suspendan de forma inmediata, ¿no? Los efectos del Real Decreto. No, esto es un asunto que la Administración Educativa llevamos años planteándole, ¿me entiendes? Desde hace años, quiero decir, hace 2-3 años, donde entendíamos que ya la situación, lo entendíamos, ¿no? Lo decía el Gobierno de España, ¿no? Que íbamos muy bien. La situación había cambiado, que las razones por las cuales se implementó este Real Decreto no están y que por lo tanto, si no están, queremos volver a la situación anterior. Se lo hemos planteado a la Administración Canaria. La Administración Canaria, lógicamente, es consciente de que esto supuso un ahorro económico impresionante. ¿Me entiende? Claro, y ahora probablemente se plantee que esto le va a suponer, pero es que esto es obvio que tengamos que volver a esa situación, porque en aquel momento, en este caso la escuela pública, soportó una reducción importante. Fíjate tú, en el primer año, 33.000 docentes en toda España. Imagínate el sistema educativo español con 33.000 docentes menos, nada más por una cuestión de medida económica y de ahorro. Si ahora estamos mejor, lo lógico es volver a la situación anterior. Es decir, no estamos planteando cosas nuevas, sino lo primero es volver a lo anterior. Una vez que se vuelva a lo anterior ya veremos lo que... Pero de entrada volver, en este caso, porque esto supone, pues como se ha dicho, del orden de 1.500 a 2.000 profesores más en las aulas canarias, que desde hace 6 años no los tenemos. Y la convocatoria de oposiciones que ayer mismo anunció la consejera después del Consejo de Gobierno, ¿nos vino un poco a paliar esta situación? Sí, nosotros pretendemos, y así lo hemos intentado, el haber conseguido un acuerdo de mejora de empleo aquí en Canarias para que se aumentase sustancialmente en los próximos 5 años al menos el volumen de profesorado. Planteábamos que se podían hacer de manera escalonada ofertas de empleo público que nos llevasen a incrementar el número de profesores en Canarias en 7.000 o más de 7.000 docentes, que es lo que realmente estimamos que es necesario para intentar recuperar
todo el empleo público perdido, teniendo en cuenta que las tasas de reposición previstas están en torno a 900 profesores, es decir, que vamos a seguir perdiendo en cada año en torno a 900 profesores que o bien se jubilan, o bien fallecen, o bien se dedican a otra cosa o deciden dedicarse a otra cuestión, ¿vale? Esa sería más o menos la cifra adecuada para mantener en equilibrio el sistema educativo canario. No obstante, pues hemos perdido esa oportunidad. La Administración, evidentemente, debido también a que la Ley de Presupuesto General del Estado no ha aprobado la tasa de reposición, porque no se ha aprobado esa ley, pues se ha visto obligada a aprobar 1.160 plazas. Lógicamente a nosotros nos vale porque dentro de ese sistema escalonado que estábamos pidiendo, más o menos las cifras que barajábamos venían a ser parecidas a las que finalmente han surgido, ¿no? Es cierto que con ese aumento de plazas, quizás un poco más cada año, podríamos llegar a esas 7.000 de aquí a 5 años. Y ese es básicamente el objetivo que teníamos y tenemos y seguimos teniendo las organizaciones sindicales. Respecto a la pregunta anterior, si se aplicase o se dejasen de aplicar el decreto 14 de 2012, es cierto que en alguna reunión en la que ya se le ha solicitado al gobierno previamente que volvamos a las 18 horas lectivas, nos dicen que para ellos es inasumible económicamente porque es una medida que supondría, según ellos, lógicamente, unos 57 millones de inversión. Nosotros planteamos que 57 millones de un presupuesto que ya superó los 8.000 millones de euros del año pasado en la Comunidad Autónoma Canaria nos parece que es una cifra ridícula para no comenzar a darle al sistema educativo canario lo que se merece, máxime cuando la propia Ley Canaria de Educación establece que en el año 2022 tendríamos que estar invirtiendo en educación el 5% del PIB de Canarias. Por tanto, entendemos que se puede hacer. Lo que hace falta, evidentemente, es convicción de nuestros políticos en que esto es una prioridad, la educación es una prioridad. Además, decirte que es que estamos hablando de esos 1.500, 2.000 profesores que no están. Claro, estas 1.160 plazas que se van a ofertar son profesores que estaban hasta el año pasado, pero es que aquellos que desde el 2012 en adelante es que no están en el sistema, en las aulas canarias. Entonces, nos parece bien y para eso nosotros a nivel de Estado hemos acordado con el Ministerio de Educación, aparte de las tasas de reposición ordinaria, las tasas estas de estabilización, que es recuperación del empleo perdido. Eso está estupendo, pero es que hay que recuperar lo que estaba en el 2012 y no ha estado a partir de ese momento, que son sobre esos 2.000, 1.500, 2.000 trabajadores. Y eso es importante. Tú imagínate 2.000 docentes más a partir del próximo curso en las aulas canarias. Por lo tanto, eso es fundamental. Ahora que hablabas de que solo con 57 millones se puede recuperar la jornada de las 18 horas, ¿no? La hora de... Y el gobierno cuando anuncia si se aprueban los presupuestos generales del Estado, a Canarias vendría una inversión entre todos de 1.500 millones. Sí, eso dice. Pero claro, hablan de carreteras, costas, infraestructuras turísticas. En ningún momento se les escucha hablar de educación. No. Lo que te digo, que la prioridad nosotros evidentemente la ponemos en otro punto de vista y es precisamente lo que decía antes, la construcción de una sociedad más igualitaria, más justa. Y para eso hay que apostar por la educación, no cabe otra. Es evidente que necesitamos también de la economía, que nuestra economía sea una economía fuerte, potente, y para eso hace falta también invertir en todo ese tipo de cosas. Pero sin educación, mal vamos. Sin educación, sin una sanidad pública potente, pues sinceramente más nos va a tocar. Muy bien. Pues nada, muchas gracias.